Bueno, vayamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 16. El tema que se está tratando en este mes es la armonía en la iglesia. Dice así la palabra de Dios: vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde, no se crean más inteligentes que los demás. Esas palabras son unas palabras contundentes que nos muestran cómo tenemos que actuar para que igual alcancemos este propósito, ¿no?, que quiere Dios para con nosotros, de vivir siempre en armonía. Debemos de dejar a un lado el orgullo, no creernos más inteligentes que los demás, sino que tratar de comprender, tratar como un igual a aquellas personas que tienen algunas carencias, porque sabemos, hermanos, que necesitamos cada uno de nosotros como hermanos, tenemos que estimularnos en amor, no tenemos que vanagloriarnos si alguien tiene conocimiento de algo, sino todo lo contrario, tenemos que vivir siempre en armonía compartiendo aquel conocimiento para que lleguemos al mismo estado de plenitud, que es la paz, que nos permite esto, que es estar en la misma sintonía, en el mismo amor de Dios. Vayamos a la siguiente diapositiva. Hermanos, primeramente nos surge la pregunta: ¿qué es armonía? Esta pregunta puede llevarnos a varias conclusiones. En este contexto vamos a responder esta pregunta de la siguiente manera. De acuerdo a la palabra de Dios, la palabra armonía la podemos definir como el mismo sentir. Un mismo sentir en el cual todos nosotros como hermanos de la Iglesia de Cristo, si estamos en esta sintonía, pues tendremos esta armonía. Vamos a la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 1 al 6. La unidad del Espíritu. Dice así, mis hermanos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Palabra de Dios, hermanos. Podemos comprender, hermanos, que esta unidad del Espíritu, la palabra de Dios, versículo 3, dice así: hermanos, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos, hermanos, que guardar esta unidad, siempre procurar, siempre estar en esta unidad. Sabemos que si algún hermano sale fuera de esta armonía es cuando surgen algunas complicaciones en cuestión de malentendidos, diferentes tipos de tribulación que pueden pasar cuando no está esta armonía. Entonces, hermanos, debemos de procurar guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que cada uno de nosotros, eh, como hijos de Dios, debe de tener en su corazón, mis hermanos. Dice así igualmente la palabra de Dios: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde, no se crean más inteligentes que los demás,
mis hermanos, la palabra de Dios es clara, hermanos. Debemos vivir en armonía, no ser orgullosos y saber, mis hermanos, que nosotros podemos ayudar a otras personas a ser salvas. Igual nosotros seguir trabajando, reconocer, hermanos, que nosotros igual podemos tener debilidades, pues hermanos, que nos tenemos que ayudar y fomentar en el amor para que estemos en una misma armonía, estemos en paz y de esta manera, hermanos, es la manera que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos estar en un mismo entendimiento. Sobre todo, hermanos, estemos en paz y en una unidad de espíritu. Entonces, hermanos, dejando al lado todo esto de que debemos ser siempre humildes, como fue nuestro Señor Salvador Jesucristo, tenemos que dejar al lado toda la soberbia, todo esto, hermanos, para que nosotros sigamos igualmente aprendiendo y compartiendo el conocimiento. Aquellas personas que de igual manera no se han acercado a Dios. Dios es un Dios de orden. Dice así la palabra de Dios. Acompáñenme, mis hermanos, a la palabra de Dios. Primera de Corintios. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice así, mis hermanos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vemos, mis hermanos, que Dios es un Dios claro, no es un Dios de confusión. Es por eso, hermanos, que para que nosotros podamos llegar a tener armonía, debemos de ser claros. ¿Claros en qué aspecto, mis hermanos? Se preguntarán. Vamos a ser claros en cuestión de aquellas responsabilidades que nosotros podamos tener. Todos mis hermanos, las grandes bendiciones que nos ha dado nuestro Padre Celestial, tenemos bendiciones incontables, gracias a Dios. Estamos sumamente bendecidos. Sin embargo, estas grandes bendiciones igualmente conllevan una responsabilidad de parte de nosotros como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos que estar siempre prestos para hacer aquello que nos ha dejado nuestro Padre Celestial, para ser hijos obedientes de aquellos mandatos que nos ha dejado nuestro Padre y sobre todo estar conscientes de que Dios es un Dios de orden. Dios ha dejado una organización en la iglesia para que ese orden siempre exista. De esta manera, cada uno de nosotros puede contribuir para que este orden se mantenga y cada componente funcione como si fuera una pieza de rompecabezas, en la cual cada hermano puede compartir aquel don que Dios le ha dado, aquel don, por ejemplo, de enseñanza, de predicación, y, por ejemplo, otro hermano que sea bueno para compartir cantos, por ejemplo, estén en armonía, cada uno dando aquel don espiritual que Dios nos ha dado. Es con esto, hermanos, que cada uno de nosotros podemos compartir aquellos dones espirituales que Dios nos dio. Entonces, hermanos, procedemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir armonía en la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esta armonía que eh, en consecuencia nos va a llevar a un estado de paz, un estado de acuerdo, un estado en el cual no haya disensiones, no haya malentendidos? ¿Cómo nosotros podríamos estar en este estado
en el cual todo fluya de acuerdo a los planes de Dios. Es aquí, mis hermanos, cuando surge la necesidad de plantearnos el gobierno que nos ha dejado nuestro Padre Celestial. Dios nos ha dejado este gobierno en el cual cada uno en su momento hizo su debido labor, de acuerdo a lo que estableció nuestro Dios Supremo, eh, indicando quién es la cabeza de la iglesia, quién es toda autoridad, que es nuestro Señor Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. Cada uno de los apóstoles igualmente fue bendecido y tuvo una autoridad para delegar y para compartir aquellos ancianos para que ellos igualmente sean bendecidos por aquella palabra de nuestro Señor. Dios igualmente, esta organización está compuesta de varios componentes, podemos ver. Tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, vayamos a Efesios 4:11, mis hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Y él mismo, hablando mis hermanos, de, de aquello que nos dejó nuestro Señor Salvador Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos, mis hermanos, que Dios ha dado esto para que tengamos un orden, tengamos una jerarquía, tengamos aquella composición que nos permita llegar a este estado de armonía. Es necesario que todos estemos en sintonía para que no busquemos lo nuestro, sino busquemos siempre aquello que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Tenemos, hermanos, ahí en el diagrama podemos ver la cabeza, el primer eslabón está nuestro Dios Supremo, sí, la cabeza de la iglesia que es Cristo, los apóstoles, que mediante el Espíritu Santo han compartido a los ancianos aquella palabra que nos ha dejado Dios. Posteriormente, igualmente, vemos que esto ha sido compartido a los evangelistas para que tengan una determinada función. Podemos ver que cada uno de estos componentes tiene una función específica. Igualmente ha tenido un tiempo en el cual ha llevado su función. En este caso, mis hermanos, es de recalcar que actualmente no hay como tal apóstoles, sin embargo, la palabra de Dios continúa. La palabra de Dios ha permanecido y continuará, mis hermanos. Es mediante los ancianos, mediante los evangelistas, mediante los diáconos, mediante los maestros, mediante los miembros, con los cuales va a existir esta plena armonía, en la cual, mediante el establecimiento de lo que nos ha dejado nuestro Padre, se puede alcanzar esta comunicación armónica en la cual esté siempre en sintonía cada uno de estos componentes, tanto los ancianos tengan un mismo entendimiento con cada uno de los demás componentes, con los evangelistas que se dedican a compartir la palabra de Dios, los diáconos que se dedican a servir fielmente, los maestros que proporcionan clases para que la palabra de Dios igualmente sea conocida, y cada uno de los miembros que es indispensable
para la Iglesia de Cristo. Cada uno de estos eslabones son importantes para que exista armonía. Sin alguno de estos eslabones, pues esta armonía se corrompe. Por eso, mis hermanos, que es importante que seamos conscientes acerca de la organización que tenemos en la iglesia. Mis hermanos, una vez dicho esto, una vez puesto la importancia que hay en esta armonía, en ese diagrama, procedemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a que haya armonía en la iglesia de Dios? ¿Cómo yo, siendo alguien con virtudes, pero igualmente con defectos, igualmente con errores, igualmente con aciertos, cómo yo podría ayudar a que la iglesia de Dios sea fuerte, sea sólida y exista esta armonía, que estemos en un mismo entendimiento, siendo un ser limitado por mis defectos, pero sin embargo igualmente bendecido con virtudes, con dones? ¿Cómo yo podría ayudar? Yo podría ayudar identificando aquel don que ha sido dado por Dios, aquel don que Dios ha dado. En Efesios 4, versículos 7 al 11, dice así, mis hermanos: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿y qué es? Sino que también habría descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis hermanos, vemos aquí cómo se ha establecido que cada uno de nosotros tenga un don. Mediante nuestro Señor Jesucristo hemos obtenido un don para que nosotros podamos obtener este objetivo, que es la armonía en la iglesia, cada uno de nosotros compartiendo aquel don que nos ha sido dado. Sabemos, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes caminos. Sin embargo, vamos a la misma meta. Tenemos la misma meta en la mente, mis hermanos. Tenemos un mismo entendimiento. Cada uno de nosotros pasa por diferentes problemas, diferentes tribulaciones. Sin embargo, tenemos la fortaleza que nos viene dada por Dios, en la cual nosotros tenemos un don. Tenemos un don, mis hermanos, cada uno de nosotros, con el cual nosotros podemos impulsar a que esta armonía esté presente, a que la armonía en la iglesia exista y sea sólida, en la cual cada uno de nosotros tome un papel, tome un rol y pueda desempeñar su don y pueda ser una pieza de esta armonía. Y cada uno de nosotros con este objetivo que nos ha dado nuestro Padre Celestial, de que vivamos en armonía. Y entender igualmente que Dios tiene un propósito para con nosotros. Dios nos ha dado un propósito y nos ha dado un don, pero ese don igualmente tiene un porqué, mis hermanos. Vayamos a Efesios 4, 12 al 13. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos, mis hermanos, aquí la palabra de Dios es bastante clara. El fin que se busca mediante este don que nos ha sido dado, mis hermanos, es para que nosotros seamos perfeccionados y podamos trabajar en la obra del ministerio y que esta iglesia de Dios sea edificada para que nosotros seamos salvos, mis hermanos, y también para que otras personas sean salvas. Igualmente para que todos lleguemos a una unidad de la fe. Esta unidad de la fe, mis hermanos, es lo que les comentaba, que es una armonía plena, y en la cual nosotros vamos a tener el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos a perfeccionar, mis hermanos, para que estemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto para que nosotros estemos preparados de recibir aquella corona de vida que nos ha sido prometida, mis hermanos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la altura de la plenitud de Cristo. Y todo esto tenemos que conseguirlo, pero sabiendo que tenemos los medios, tenemos las herramientas, tenemos el don espiritual que nos ha sido dado, tenemos nuestros hermanos, tenemos el amor que nos da Dios, la sabiduría y esto nos permite, mis hermanos, comprender aquellas acciones que son necesarias para que esta armonía exista, para que cada uno de nosotros, de acuerdo al don espiritual que tenga, busque siempre fortalecerlo, busque siempre encontrar aquel don espiritual si aún no lo ha encontrado. Todo esto, mis hermanos, para que cada uno de nosotros en un determinado rol dentro de la iglesia busque siempre aquel objetivo que tenemos. Todo esto, mis hermanos, es algo que viene dado a Dios. Sabemos Dios es un Dios de orden, un Dios que nos da las cosas claras, no es de confusión, sino todo lo contrario, es contundente, claro, en el cual podemos encontrar esto, mis hermanos, una plena armonía con la cual cada uno de nosotros, de acuerdo a ese don, podemos trabajar y llegar a eso. Y procedemos, mis hermanos, a nuestro deber como cristianos, es encontrar ese don, mis hermanos. Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 14 al 16. Acompáñenme, mis hermanos, a leer la bendita palabra de nuestro Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, capítulo 14 al 16. Dice así, mis hermanos, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Tenemos que cuidar de la doctrina, tenemos que cuidar de nosotros mismos, porque, mis hermanos, cuidando de nosotros mismos, podremos cuidar de la doctrina y podremos salvarnos nosotros mismos y permitir que otras personas igualmente sean salvas, porque ellos nos estarán escuchando, mis hermanos. Hay personas que siguen nuestras acciones, mis hermanos, nuestro ejemplo, personas en las cuales nosotros tenemos que compartir esto, mis hermanos, porque ellas igualmente pueden ser salvas.
acercándose a esta palabra que nos ha dado Dios, en la cual nosotros podemos encontrar esto, mis hermanos, que eh, es un, es una responsabilidad, mis hermanos, pero sin embargo es una gran bendición en la cual nosotros nos gozamos, porque sabemos que a pesar de tribulaciones tenemos estos medios, tenemos el don espiritual que nos ha sido dado por Dios. Igualmente tenemos la sabiduría que nos da. Tenemos que recordar, mis hermanos, Santiago capítulo 1 versículo 5. En dado caso de que nosotros tengamos dificultad encontrando aquel don que ha sido dado por Dios, tenemos que recurrir al siguiente. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, teniendo esto en mente, tenemos que recordar siempre pedir a Dios sabiduría para hacer siempre aquella voluntad que Él tiene para con nosotros, mis hermanos. Si nosotros sentimos que nos falta conocimiento, pedir siempre y esto será dado en abundancia. Y no habrá reproche, no habrá un porqué, sino que si pedimos, mis hermanos, nuestro Padre estará dispuesto a escuchar, estará dispuesto a darnos aquella respuesta que nosotros estamos buscando y en la cual nosotros podemos entender aquel don que nos ha dado para que nosotros podamos desempeñarlo y alcanzar una armonía conjunta con los otros miembros de la iglesia, en la cual cada uno de nosotros trabajemos y lleguemos a ese acuerdo que nos permita alcanzar la paz. Y vemos la importancia, mis hermanos, de ser una unidad de fe. Creo que es importante que esta unidad de fe siempre sea fomentada, siempre esté presente en esta familia espiritual, principalmente, hermanos, para que haya paz, para que estemos en el mismo canal, mis hermanos, para que estemos en el mismo acuerdo y veamos igualmente que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14, mis hermanos, para que no seamos movidos de y ya nos hemos fijado, mis hermanos, de aquella aquella bendita promesa que nos ha dado Dios, en la cual nosotros tenemos siempre nuestra vida, mis hermanos, gozándonos día a día de las bendiciones y a pesar de las dificultades, pues saber que tenemos los medios necesarios para llegar ahí, mis hermanos, y que no seamos movidos de esta meta, sino que estemos en armonía, siempre procurándonos unos a otros, como en armonía, donde cada elemento de esta armonía fomentándose mutuamente en amor, en cuidado, en protección, en estar al pendiente siempre de aquel hermano que se ha alejado, para para que no sea engañado, no sea engañado de aquellos hombres que buscan corromper a aquellos hermanos para que se alejen de Dios, empleando con astucia estas artimañas del error.
Principalmente es para que esta armonía sea sólida, y en esta armonía cada miembro sea sólido y sea igualmente protegido de todo engaño. Mis hermanos, vayamos a la siguiente diapositiva. Mis hermanos, hemos visto algunas de las diapositivas en la cual hemos abarcado el tema de la armonía, de cómo se compone la armonía en la iglesia, cuál es esa estructura en la iglesia que nos puede permitir alcanzar esa plena armonía, donde cada miembro, de acuerdo a su don espiritual, puede ayudar a que esa armonía siga en pie, a que se llegue a un estado de paz, a un estado de acuerdo mutuo. Vemos, mis hermanos, todo esto, mis hermanos, podemos comentarlo para que vayamos preparándonos acerca de aquel gobierno que Dios quiere que tengamos en nuestra congregación. Dios quiere que seamos cada vez más perfectos, que seamos cada vez más unidos en la fe, que vayamos acercándonos más a la estatura de la plenitud de Cristo. Es por eso, mis hermanos, próximamente estaremos hablando acerca de temas de gobierno en la iglesia. Como conclusión, mis hermanos, tenemos que recordar siempre pedir a Dios que nos dé claridad para que nosotros encontremos este don en el cual nosotros podamos apoyar a que esta armonía en la iglesia sea presente. Otro punto igualmente a recalcar, mis hermanos, es que pidamos a Dios sabiduría, pidamos fortaleza para que nosotros podamos desempeñar nuestro don. Sepamos cómo podemos nosotros ayudar a desempeñar nuestro don dentro de la iglesia, para que nosotros identifiquemos aquellas áreas de oportunidades en las cuales nosotros podamos fortalecer a la iglesia, aquellas áreas en las cuales se ha ido debilitando el trabajo de la iglesia, saber detectarlo, mis hermanos, y pedir siempre sabiduría y fortaleza para que nosotros, mediante nuestro don, fortalezcamos a la iglesia en ese aspecto, podamos nosotros dar nuestro granito de arena, sin embargo, teniendo en mente que cada elemento es indispensable, cada uno de nosotros es importante para la armonía de la iglesia y sobre todo, recordar esto, mis hermanos, Colosenses 3:14, sobre todo, vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. Dios les bendiga, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a entonar una alabanza antes de pasar a las oraciones por las acciones de gracia. Vamos a entonar, hermanos, esta alabanza. Cantemos. Del alma el sol, mi Salvador. Jamás hay noche en donde estás que no me impida aquí, Señor, terrena nube ver tu faz, que yo mis ojos al cerrar, en blando sueño arrobador, cuando dulce digas descansar, siempre en tu seno, mi Señor. Conmigo sea al amanecer, no puedo yo sin ti vivir. Conmigo sea al anochecer, no quiero yo sin ti morir. Y
aquí la senda al continuar. Con todos ve Jesús Señor, hasta que al fin allá en tu hogar nos